Bueno, me copian, sí me copian, alguno. Sí, lo estamos escuchando. Perdón, bueno, muchas gracias. Ahora sí, continuamos. Dado a que hay tantos apóstoles, dizque, es necesario que nosotros tengamos un panorama lo más claro posible para defendernos del engaño o los engaños de Satanás. Dicho esto, tenemos que entrar de lleno a ver el tema que les dije, titulado Los Cuatro Apostolados. Quizá alguno piense, bueno, quizá alguno no, de ustedes no, pero de otros lados piensen que uno está loco o que perdió el sentido, o como ustedes han oído, ¿verdad? Por ahí. Yo lo que he hecho es leer la Biblia y dejar que diga lo que dice. Hoy, como siempre, seré fiel, perdón, a la promesa, dejar que la Biblia diga lo que dice. Que en otros lados se han comprometido a respetarla como única y suficiente y no lo cumplen, es asunto de ellos. Yo la leí y expongo lo que ella contiene. Entonces, hablando del contenido de la Biblia, o sea, en el marco bíblico, comenzamos. Los cuatro apostolados. Número 1, el apostolado de Jesucristo. Hebreos capítulo 3, 1 y 2. El apóstol, o más bien el escritor de Hebreos, que no fue Pablo, perdón. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesucristo es apóstol puesto por Dios y es sumo sacerdote y tiene, perdón, todos los demás títulos que iremos viendo a continuación. Entonces, característica número 1 del apóstol Jesucristo, puesto por Dios. Característica número 2 del apóstol Jesucristo. Él lo tiene o representa todo. Efesios 1:10, un poco rápido por aquello del tiempo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También Colosenses 3:11 lo dice. Cristo lo tiene todo. Cristo es el mismo que dijo cuando estaba enviando a los apóstoles a la segunda misión. La primera misión fue nacional, la segunda fue mundial. Perdón. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el único que lo tiene todo. Se le entregó. Vamos a continuar con las características de lo de Cristo. Hijo de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que de repente tenemos que leerlo y estoy un poco listo, ya me lo hallé. En Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Sin duda ustedes y yo hemos escuchado que por ahí en una de las sectas, que mejor no digo el nombre, dicen que el hermano mayor de ellos es un apóstol que ellos se inventaron. No, el hermano mayor de la iglesia se llama Jesucristo. Estoy leyéndolo en Romanos 8:29 y ahí viene mi frase, a mi estilo. Él es el Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, el hermano mayor. Él es el enviado de Dios. Voy a procurar no dar ni textos porque todos conocemos esto. Estoy probando con algún poquito nada más de señales que Él lo tiene todo. Jesús es el ungido. Jesucristo es el Rey. Él es el sumo sacerdote. Él es el mediador y es uno solo. Él es el maestro. Él es el dueño. Jesús es el Señor. Es el abogado de la iglesia. Porque no olvidemos que abogado y mediador no es lo mismo. El abogado responde. El mediador contacta. Él es el profeta. Él es, pero no estoy agotando todo lo que es Él. Él es la fuente de la vida eterna. Jesucristo es la fuente de la vida eterna. Voy a detenerme un ratico porque oí un día de estos a un charlatán. Bueno, tal vez lo hizo por ignorancia. Démosle el beneficio de la duda y retirémoslo de charlatán, digamos un ignorante. Decir, ¿cómo el apóstol tiene que ir al culto? Dice, él es la fuente de la vida eterna. Esa es una perfecta blasfemia. La fuente de la vida eterna se llama Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo no estuviese en la tierra con la iglesia no viviría porque un cuerpo sin cabeza está muerto. Pero Él está aquí unido a la iglesia, guiándola como cabeza que es. Por esa razón en Mateo 17:5, y procuraré leer poco, el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Hechos 10:38, el apóstol en la casa de Cornelio le platica de la siguiente manera. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Juan, primera de Juan 2:1 y 2, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Él es todo, llena todo, óiganlo a Él. Él es el que ungió Dios para salvar a las almas. Aquí entramos en un punto importantísimo de las características del apostolado singular, el de Cristo. Su apostolado, su ministerio, que llena todos los demás, es ininterrumpido, valga decir perenne. Resulta que cualquier otro apóstol, él nombró 12, perdón, y ahorita los vemos, morían. Bueno, él también murió, lo mataron, pero él resucitó. Y cuando alguien dudaba de que fuera él, dice, miren que yo mismo soy, vean mis manos. Y les mostró también su costado y hasta comió con ellos. El mismo que murió resucitó, está vivo. Su apostolado es perenne. Por eso leen ustedes, y yo también,
Perdón, en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apostolado de Jesucristo, ejerciéndolo aquí en la tierra, como Salvador, como dueño, como mediador, como abogado, como guía, como maestro y como todo, porque lo encierra todo, como ya lo leímos en Efesios 1:10. Él lo ejerce todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En Hebreos 13:8, el escritor se encarga de señalarnos lo mismo con otras palabras. Y me gusta leer o citar muchos pasajes para que lo entendamos mejor. Jesucristo, Hebreos 13:8, Jesucristo, el que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está de domingo a domingo con la iglesia todos los días. Dice el texto, Mateo 28:20. Aquí nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por cierto que no dice que por la eternidad, porque no abarca la herencia celestial. Aquí habla de los siglos que la iglesia ha permanecido aquí en la tierra. Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo. Y en el 7, yo acá estoy probando, leyendo que el ministerio de Jesucristo es perenne. Y ahora se los sigo leyendo en el capítulo 7 de Hebreos, del 22 al 25. Perdón. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Probado, comprobado, leído y apuntado por algunos de ustedes que tienen lápiz y papel, que el ministerio de Cristo es perenne aquí en la tierra, como cabeza, como maestro y etcétera, guiando su iglesia que es su cuerpo. Punto 2. Los apóstoles de Cristo. Después de ver el apostolado singular y perenne, vamos a ver el apostolado en plural, el de los 12. Y tenemos que entrar de a poquito, viendo sus características, no diciendo, porque hombres que digan cosas y las aseguren, hasta decir Dios me habló, sobran. Yo no tengo el valor de decirte Dios me habló, yo lo respeto. Yo leo el documento que tengo en la mano y dentro del marco bíblico, esto que te leo es lo que sale. Los 12 apóstoles de Cristo. 1. Lo que ya dije, eran 12. Lo dice Lucas 6:13. Lo confirma Marcos 3:13 y 14. Ahí dice que estableció 12. Y lo sigue confirmando Lucas 22:3. Era un número cerrado. Inciso B. Son para todo el mundo. Voy a repetírtelo porque, como así lo dice la Biblia, y yo a veces acostumbro repetir las cosas
que quizá alguno dude. Pero ¿cómo cómo este loco dice que los apóstoles, los 12 eran para todo el mundo? Aquí no vinieron. Pero yo lo voy a reiterar porque ya lo repetí. Son para todo el mundo. ¿Dónde lo dice eso? La Biblia. Sí, señores. Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. A Cristo no dice irán, levantaré, enviaré. No, 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 no. Ahí dice, comenzando desde el verso 16, que estaba hablando con los apóstoles y les dijo a ellos, usando el verbo ir en segunda persona y con un imperativo, pues una orden, ir por todo el mundo. Ellos, pero ¿cómo? Aquí no pudieron venir. Físicamente no, pero las palabras de un profeta o de un apóstol están en sus escritos. Otra vez, físicamente no, pero las palabras de un profeta o de un hombre de Dios sí pueden llegar a muchas partes, porque las palabras de ellos están en sus escritos. Vamos a continuar viendo más pruebas por ahí. Lo mismo lo dice Lucas. Pero antes les voy a leer lo que acabo de afirmar. Perdonen, a mi estilo, mis amigos. A mi estilo. Acabo yo de afirmar que las palabras de un hombre de Dios, ellos a veces no llegan porque se mueren. El único que está vivo, presente, perenne es Cristo. El que estaba haciendo la obra cuando los apóstoles estaban en la carne, porque no eran ellos. San Pedro lo dijo, ya lo hemos leído muchas veces, Hechos 3:12 y 4:10, o al revés, creo que es 3:10 y 4:12. Por ahí sale, donde Pedro dijo, no se fijen en nosotros. Es Jesús el que hace las cosas. No tenemos poder. El mismo que estuvo haciéndolo todo en los apóstoles, en los diáconos, en los evangelistas y hasta en un miembro, guiando a su iglesia de punta a punta, él ha seguido hasta ahora. Y la palabra de los siervos de Dios se encuentra en el libro que ellos escribieron. Se los voy a leer en Lucas 3:4. Creo que Juan el Bautista era el que lo decía. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Por ahí los de la acera de enfrente, engañados, mejor no digo por quién, dicen, no tenemos que tener un apóstol porque es por la palabra de ellos. Nosotros tenemos la palabra de los apóstoles. La palabra de un siervo de Dios está en el libro de ese siervo de Dios. No invente, señor Mesén. No, yo no invento. Leí la Biblia para compartirla con ustedes. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, etcétera, etcétera. Sí, las palabras de los siervos de Dios están en el libro que ellos escriben. Las palabras de los siervos de Dios están en el libro que ellos escriben. Perdonen que acabo de perder mis textos, pero yo ahorita me los encuentro. Los textos que siguen confirmando lo mismo es
Marcos 16, 14 y 15. Id y haced, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A los apóstoles. Se los dijo. Ya habían solo 11, porque cuando la misión fue nacional, sí participó Judas. Ahí andaba Judas. Cuando ellos iban a predicar milagros y a prepararle a Cristo el lugar para que llegara. Por eso él les dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Porque él iba a llegar después. Pero en la misión mundial, él no iba a llegar en carne a visitar ningún lugar, no iba a cenar con nadie, ni iba a llegar ninguna mujer a lavar los pies, porque ya iba a estar en espíritu. Entonces, Hechos 1:8 también lo confirma. Procuraré organizarme un poquito porque se me están perdiendo los textos. Hechos 1:8 es el mismo Lucas cuando escribe su segunda carta. Lucas escribió 2 cartas que nos quedaron a nosotros, tal vez escribió otras que no llegaron. Y en la segunda carta que le escribe a su amigo Teófilo, dice que Cristo le dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso San Juan, cuando escribe el último libro escrito, si ustedes se meten en la cronología bíblica, no fue Apocalipsis, fue San Juan. Y dice San Juan en el 21-24, escribiendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el discípulo que da testimonio. San Juan había recibido, antes de escribir lo que conocemos como su evangelio, la orden de tragarse un librito y profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes, y en muchos idiomas, cumplido. Esto que estoy leyendo yo en español está en muchos idiomas. Esa es la Biblia, mis amigos. San Pablo también lo repite en Hechos 13:47. Así nos ha mandado el Señor. Nos ha mandado el Señor. No, ya sabemos que los de la tienda de enfrente leen la Biblia y te meten como forro la herejía. Aquí está, dice, tiene que haber un apóstol porque Pablo dijo, nos ha mandado. ¿Cómo? ¿Nos ha mandado o va a mandar? Oiga, señoras y señores, dejemos que la Biblia diga lo que dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ya les había mandado, ya estaban los mandados para salvación hasta lo último de la tierra. Y en Romanos 1:5, que un día de estos también oía un ignorante con mayúscula y letra gótica, leerlo muy ancho, muy ufano, para probar que hoy tiene que haber apóstol. Y ahí dice lo contrario, y se lo leo rapidito. Y por quien recibimos, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y se lo voy a repetir y perdonen ustedes, y por quien recibimos, no recibirán, no van a recibir, no, recibimos, dice el apóstol, la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apostolado para que la iglesia conociera la verdad ya lo habían recibido en aquel tiempo. El apostolado para que llegara la fe a todas las naciones ya lo habían recibido. No lo dice la boca de este servidor, sino Romanos 1:5. Ah, caray. Entonces, si es verdad lo que yo les vengo diciendo, que aquellos apóstoles bastaban, leyendo. Si es verdad lo que yo les he venido leyendo, de que aquellos apóstoles bastaban para todos los tiempos y para todo el mundo, quiere decir que al final, en la última trompeta, cuando descienda la nueva Jerusalén y los salvos entren en ella, ahí no van a haber 13 ni 14 apóstoles, sino 12. Pero yo lo acabo de decir, mis amigos. Ahora se los voy a leer en Apocalipsis 21, del 12 al 14. Vio la ciudad que descendió del cielo trayendo la gloria de Dios. Era como una piedra preciosísima de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas los 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. La nueva Jerusalén tiene 12 puertas y en las puertas los nombres escritos que corresponden a las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Algo más tenía la ciudad. Un muro con 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No nos habíamos equivocado. No nos habíamos equivocado. A través de toda la historia, el Cordero ha tenido y tendrá 12 apóstoles. Leímos que aquellos eran para todo el mundo. Leímos que sus palabras están en sus escritos. Ahí están sus palabras. Lo leímos. Y ahora leemos que al final, efectivamente, mis amigos, son 12 apóstoles del Cordero. Otros apóstoles habrá, pero del Cordero, me dice a mí el documento único y suficiente, que son 12, del principio a fin. Alguien me dirá, pero Matías, ahorita llegamos a lo de Matías, mis amigos. Ahorita llegamos, voy a adelantarles. Los apóstoles, lo único que hicieron bien cuando Matías fue citar el Salmo. Lo citaron perfectamente. Nada más eso hicieron bien. ¿Por qué lo hicieron bien? Porque Cristo, antes de irse, Lucas 24, les había abierto los sentidos, el entendimiento, para que comprendiesen la Escritura. Era lo único que tenían en ese momento, la comprensión de la Escritura. Pero autoridad no tenían, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso cometieron el error de nombrar a un hombre disque apóstol por votación. Un apóstol por votación. Pero ahorita llegamos. Vamos a continuar, mis amigos. Características de aquellos verdaderos apóstoles que ya leímos, que son 12. Predican a Cristo. Hechos 2:36
9, 20, 10, 43, que lo voy a citar porque creo que me lo sé de memoria. Le dice Pablo a Cornelio, allí en la capital de Judea, la capital romana, Cesarea. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los textos que le he citado y dicen que los apóstoles, entre sus características, aquellos 12 que ya estaban completos, entre sus características estaba anunciar a Cristo. Mis amigos y amigas, tengo que decirles que nunca se bautizó un hermano en la iglesia que menciona la Biblia con la creencia en un apóstol. Nunca le predicaron a un apóstol, a una persona, antes de bautizarse. ¿Quién sabe cuánto tiempo después llegaron a entender o les hablaron del apostolado? Pero ellos se ganaban las almas hablando únicamente de Cristo. Cuando estaba el apóstol Pedro en Filipos, si no me equivoco, se le arrodilla, dije Pedro, pero es Pablo, se le arrodilla el carcelero. No dice que para adorarlo, por cierto, porque a Pedro se le arrodilló Cornelio y Pedro lo levantó, pero dice que era para adorarlo. El carcelero no. Los que ignoran todo esto, pues hacen una revoltura. Pero yo no, yo he leído un poquito la Biblia. Por eso al carcelero no lo levantó Pablo, porque no era para adorarlo. Había muchas maneras de postrarse. Señores, dijo el carcelero, estoy citando Hechos. Estoy citando Hechos 16:31. Señores, dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ustedes y yo sabemos perfectamente sabemos que si hubiesen sido de los señores de la acera de enfrente, le hubieran anunciado un gran apóstol, aunque estos de ahora no son. Pero aquellos eran de los cristianos que menciona el documento único y suficiente, y este documento único y suficiente nos cuenta que Pablo le contestó así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No, del apostolado no le hablaron nada. No se necesita. Tanto es así que cuando el apóstol Pablo llega a evangelizar, que fue el primero que levantó la iglesia en Corinto, por eso él les dice, yo os engendré en el evangelio. Por ahí dicen que es que los apóstoles engendran a todo el mundo. No, los de Samaria los engendró Felipe. Al eunuco lo engendró Felipe. Ahí no llegaron ningún apóstol, no le hablaron. A los de Corinto sí los engendró San Pablo porque fue el primero que llegó. Y cuando él llegó a Corinto, 1 Corintios 2, 1 y 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso nos informa, mis amigos, el documento que tenemos. Es que San Pablo, como era uno de los 12, porque Cristo levantó 13 apóstoles, cuando se perdió uno, levantó a Pablo. O sea, levantados por Cristo 13, se pierde uno, quedan 12 y al final se ven 12. San Pablo había recibido esta orden de Cristo
y por eso él no se predicaba a sí mismo. 2 Corintios 4:5. Para que le aparece Cristo. Y le dice, y librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Estoy leyendo Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dice Cristo al apóstol verdadero, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por esa razón es que Pablo no se proponía conocer otra cosa, ni jugar. Acordémonos que era un hombre educadísimo, políglota, educado a los pies del mejor doctor de aquel tiempo, Gamaliel. Él se jactaba de eso cuando hablaba de lo carnal. No, dice, si yo me eduqué bien. Sí, pero cuando andaba predicando el evangelio, no necesitaba nada de aquello, solamente hacer que las personas tuvieran fe en Jesucristo, porque Cristo le dijo, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra característica de los apóstoles. Cristo les había dicho, Lucas 17:10, cuando ustedes hagan todo lo que yo les he mandado, digan, siervos inútiles somos. Ahí hay una característica, ahí está el origen de una de las características de ellos, la humildad. Precisamente por eso nunca llegaron predicándose a ellos mismos. No, cuando los apóstoles hablaban de su trabajo, nunca dijeron que era exclusivo. Ay, que yo soy el único, yo soy el cabeza de la iglesia. Esa es una blasfemia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Oigamos a Pablo, que quería llegar a ser un siervo inútil. Oiga lo que estoy citando y leyendo, lo leímos en Lucas 17:10, ¿verdad? Oigamos a un apóstol verdadero, cómo se pronuncia él en cuanto a su trabajo. 1 Corintios 3:7-5, lo dije al revés, 5-7. ¿Qué pues es Pablo? Estaba él creyendo con aquellos hermanos que decían, yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, bueno, yo de Cristo, el más vivo, ¿verdad? Digo, no, a ver, no me hagan enredos, que ninguno de ustedes fue bautizado en el nombre mío, ni yo morí por ninguno de ustedes. Eso fue Cristo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Creído en quién, muchachos? Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién le había dado a Pablo lo que él predicaba? El Señor. ¿Y Apolos? Y Apolos nunca lo mandó Pablo a predicar. Apolos fue el mismo que había llegado a Éfeso, que hasta ignoraba partes de la doctrina, pero Dios lo usó porque el dueño de la iglesia es Dios. Y San Pablo en su humildad reconoce cada cosa. Yo planté, 6, Apolo regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué es el que planta? Nada. ¿Y el que riega? Nada. San Pablo llega a decir que él, para la obra de Dios, no era nada. El único que vale es Dios. ¿Y por qué lo diría? Porque si estos callaren, las piedras hablarían. Dios no necesita. Es que si el hombre, dijo una vez un ignorante, pero con I mayúscula y letra gótica, dijo, si en este hombre había un cumpleaños, yo tengo eso grabado por ahí, lo tengo guardado. En un cumpleaños dijo uno,
cuyo nombre comienza con B. La sangre de Cristo, dijo, fue derramada por las almas, pero si no hubiera nacido este hombre, de nada serviría, ni santa cena, ni bautismo. Fue un ramillete de blasfemias, mis amigos, según la Biblia. A mí no me crean. Eso sí, yo me lavo las manos, yo no la escribí, la he leído y la estoy compartiendo, mis amigos. No, San Pablo dice, Apolo no es nada, ni yo soy nada. Aquí el único que vale es Dios. Y lo confirma en 2 Corintios 4:7. No, es 4. Ya lo marqué para que no se me pierda, muchachos. Del 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Qué lindo, mis amigos, es leer la Biblia, y no toda, yo no la sé toda, ni la retengo, no me comprometo, pero medianamente saber lo que dice, o por lo menos qué lindo es asegurar lo que sí dice la Biblia, para no vernos en los enredos de algunos de estar brincando de un sitio a otro. Yo he venido asegurando que ellos eran personas humildes, que predicaban a Cristo, a ellos no. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y me decía otro ignorante con I mayúscula y letra gótica una vez, que aquí cuando dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo, dice que ahí dice, veis, ahí dice que sí se predicaban. O sea que Pablo comenzó diciendo que no se predicaban y terminó diciendo que sí se predicaban. ¡Qué vergüenza! No predicaban a Cristo como Señor. Y si alguien les preguntaba, bueno, Pablo, ¿y usted qué es? ¿Y Apolos qué es? ¿Y Silas qué es? ¿Ustedes quién son? Entonces, el Salvador es Cristo. ¿Y usted, Pablo? Vuestros siervos. ¿Cómo vuestros? ¿De la iglesia? Sí, ahí dice eso. Yo no lo escribí, mis amigos. Otra característica linda, bella, hermosa. Lo que hacen los verdaderos apóstoles, o lo que hacían cuando estaban vivos, cuando les llegaba dinero en abundancia. Qué lindo leer la Biblia. Vamos a leer, ustedes vayan sacando sus conclusiones, a mí no me echen la culpa. Yo estoy leyendo la Biblia. A mí no me echen la culpa. Lo que hacían los verdaderos apóstoles cuando les llegaba dinero. Bueno, primero lo que hacían para trabajar. Hechos 20, perdón, para vivir. Hechos 20, 33, 35. Hechos 20, 33, 35. Lo leo en una carrerita y viene diciendo, Pablo estaba en Éfeso, en Mileto, perdón, estaba en Mileto despidiéndose de los ancianos de Éfeso para no volverlos a ver, ya sabía. Antes vosotros sabéis que bueno, dice 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¡Qué lindos! Los apóstoles, aquellos 12, los apóstoles de Cristo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y a recordar las palabras de nuestro Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es muy importante que sepamos que Pablo no estaba hablando con la iglesia, porque por ahí sacan este texto y se lo aplican a la iglesia. San Pablo estaba hablando con ministros y los estaba enseñando a darle a los necesitados de su trabajo. Esos son los apóstoles que menciona la Biblia. Y en 2 Timoteo, no, es primera. En 1 Timoteo 6, del 6 al 10,
San Pablo enseña, no lo voy a leer porque para ahorrar un poquito de tiempo. San Pablo enseña, teniendo sustento y abrigo, seamos contentos con ello. No, me dice alguno, es que Pablo dijo que los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. Ahí mismo puso el ejemplo del buey. No pondrá el bozal al buey que trilla. Eso no lo dijo por los bueyes, dije Pablo, lo dijo por nosotros. Sí, sí. ¿Y qué? Cuando no le ponían bozal al buey, el buey guardaba puños de trigo. El buey dejaba la trilla y se iba con 5 kilos de trigo y los escondía. Y al ratico, cuando se descuidaba el dueño y guardaba otros 5 trigos, ya era kilos, ya son 10 kilos. Y cuando el buey terminaba la jornada, tenía 25 kilos guardados. No, señores, cuando dice no pondrá el bozal al buey que trilla, está dándole la libertad de comer de lo que ahí hay. Ese es el salario. Por eso un evangelista dice, el obrero es digno de su salario, y el otro dice, el obrero es digno de su alimento. Ahora sí, ¿qué hacían aquellos señores cuando les llegaba mucha plata? ¿Qué puede pasar que algún apóstol, y bueno, hoy no hay apóstoles así vivos, ¿qué puede pasar que algún predicador le llegue mucha plata? Sí, sí puede pasar, hay muchas circunstancias. Pero entonces los verdaderos, los apóstoles, los 12, los de Cristo, ¿qué hacían cuando les llegaba mucha plata? La metían en el banco. No. Bueno, ¿compraban propiedades? No. Bueno, Judas con la venta de Cristo compró una propiedad, pero ese ya estaba perdido. Me refiero a los verdaderos. No compraban propiedades, no la metían en el banco, no se metían en el negocio de los bienes raíces. No. No construían edificios tampoco. No se iban a la mejor boutique para comprar trajes de los mejores tampoco. ¿Qué hacían los verdaderos? Estamos viendo características de los verdaderos apóstoles. Hechos 2, 44 y 45. Y después lo que sigue. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero como respetaban a los apóstoles, leamos el 4, 34 y 35. ¿Cómo era que hacían las cosas? Leamos, no inventemos como otros. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No estoy inventando, mis amigos. Los apóstoles de Cristo tienen sus características. Aquí voy con otra más. La penúltima, inciso G. Se me agotó el primer lapicero, voy con otro. Me encontré una pluma. Muy bien. Cristo confirma sus palabras. Ahora hay mucha gente aventada que dice, yo tengo autoridad para hacer que el cojo camine. ¿Y por qué no lo hacen? Yo tengo autoridad para hacer que el ciego vea. Vean, mis amigos, si hoy existiera uno, no se me asuste nadie, y si se asustan, pues tomen agua. Si hoy existiera un hombre con tal autoridad,
sería el mejor ministro de salud del presidente, por lo menos aquí en Costa Rica. Si yo tuviera esa autoridad, yo no tengo eso. Yo me voy corriendo donde nuestro presidente y le digo, caballero, yo pongo las manos y la gente se sana. Y yo andaría de emergencia en emergencia en los hospitales poniéndole las manos. Y me metería adentro a cada hospital y no quedaría ni uno enfermo, porque yo amo a las personas. Eso no existe. Hoy no existe. Pero en aquel tiempo nos dice el documento que Cristo confirmaba. Voy aclarando. Cuando los envió a la misión nacional, los envió a predicar milagros y hacerlos. Pero cuando los envió a la misión mundial, no los mandó a predicar milagros. Los apóstoles, como enviados a todo el mundo y a predicar a toda criatura, predicaban el evangelio, no señales, no milagros. Pero Cristo se encargaba de confirmar la palabra de ellos. Y como he leído varias veces los textos, los voy solo a citar. Marcos 16, 20, Hechos 13, del 6 al 12, y Segunda de Corintios 12, 11 y 12. Inciso H. Son llamados con testigos. Ahora aparecen muchos aprovechándose de la ingenuidad de las personas y del hambre que tienen de oír doctrina. Dicen, Cristo me habló, yo soy apóstol. Oí una voz que me dijo, oiga, qué fácil es mentir. Y yo les estoy asegurando que este servidor respeta a Dios mucho más que ellos. Porque yo no voy a calumniar a Dios diciendo que me habló. Y si yo hubiese soñado anoche que Dios me habló, estaría contándoles que soñé que Dios me habló. No estaría diciéndoles, Dios me habló, no es que soñé. Los apóstoles que menciona la Biblia fueron llamados con testigos. Léalo en Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Eran solo 12. Vamos a seguir leyendo. Y escogió a 12 de ellos. Eran más, claro que sí. A los cuales también llamó apóstoles. Léalo también cuando llamó a Pablo. Hechos 9, del 7 en adelante y 22:9. Voy a ver si el tiempo alcanza porque veo que el asunto está serio hoy. Pero intentaré. Pasamos a ver los apóstoles de los hombres. Ya hemos visto 2 apostolados, el perenne, el de Cristo, que lo reúne todo. Sumo sacerdote, profeta, lo que usted quiera. El de los 12, los que él levantó. Los apóstoles de los hombres, para entrar en el tema de los apóstoles, en el punto de los apóstoles de los hombres, tenemos que leer Gálatas de ley 1, 1 y 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos hablando ahora del apostolado de los hombres. Perdón. ¿Por qué San Pablo dice que él era apóstol no de hombres ni por hombre? ¿A qué venía el caso de mencionar esas palabras? ¿Que habría algún precedente donde algunos hombres encabezados por uno
¿Eligieron algún apóstol? Claro que sí, mis amigos. Léalo y no se los voy a leer. En Hechos 1 del 15 al 26. Otra vez, San Pablo dice apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Por qué lo dice? Porque había un precedente en el que unos hombres encabezados por uno que se llamaba Pedro, eligieron a un apóstol. Lo eligieron por votación, un apóstol por votación. Así de fácil. Léalo en Hechos 1, 15 al 26. Ahora tengo que leerles lo más rápido posible. El tiempo es un gran enemigo. Algo que aconteció, porque estamos hablando de los apóstoles de los hombres. Les adelanto que los apóstoles de los hombres no son malos. Muchas veces son ministros de Cristo en otro ministerio. Apóstoles no, pero son ministros. Aquí les tengo que leer un acontecimiento en Juan 21, 20 al 23. Perdón. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena le había dicho, se había recostado al lado de él, y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Pedro, cuando le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Alguien estará pensando, oiga Mario, ¿qué tiene que ver esto con lo que estás hablando? Tiene que ver que la iglesia de aquel tiempo muchas veces confundió las palabras de Cristo, asegurando más de lo que Cristo había dicho. Repito, la iglesia en aquel tiempo muchas veces confundió las palabras de Cristo, asegurando más de lo que Cristo decía o hacía. Por eso vemos nosotros en Hechos 14:14, Bernabé, un colaborador de Pablo llamado Lucas, no era un apóstol, pero era un escriba. Cristo prometió mandar escribas, lo dice Mateo 23. ¿Ya? Cuando leen ese texto, los de la acera de enfrente se quedan silbando como el chavo. Cristo prometió mandar escribas, y los escribas son para escribir. Pues entonces Lucas, que era un colaborador de Pablo y era un escriba, llama apóstol a Bernabé. Sí, claro. Pero, ¿y Cristo cuándo lo había llamado? No, bueno, es que en el capítulo 13 del 1 al 4 dice que apartaronle a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Sí, sí, y el apostolado de Bernabé. Se fijan cómo los hermanos confundían en aquel tiempo las palabras de Cristo. Y el mismo Pablo, en Gálatas 1:9, llama apóstol a un hermano del Señor. Voy a verlo por aquí. Es 19, 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo? San Pablo, sí, San Pablo llama apóstol a Jacobo, uno de los hermanos de Cristo. Él tenía hermanos y hermanas. Pero, ¿y cuando Cristo lo nombró apóstol? No, no sale. En la primera Tesalonicenses 2:6, el apóstol San Pablo llama apóstol a Timoteo.
y a Silvano. Ni buscamos gloria de los hombres, dice el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Si lo leen desde el 1, se dan cuenta que está hablando de cuando llegaron ellos a predicar a Tesalónica. Capítulo 17 de Hechos. La carta viene firmada por Pablo, Silvano y Timoteo. En Hechos dice, lo llama Silas. Silas es el diminutivo de Silvano. Pedro, Pedrito, Juan, Juanito. Bueno, Silas es el cariñoso, el diminutivo de Silvano. San Pablo se menciona que andaba con Silas, y en el capítulo anterior, que es el 16, eso está en el 17, cuando el alboroto en Tesalónica, porque le fue muy feo ahí, los persiguieron, dice que se había llevado también a Timoteo. Y aquí dice que cuando ellos llegaron, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, sí se acostumbraba en aquel tiempo que los hermanos llamaban apóstoles a varios. Y eran buenos. Pero oiga, aparece Ananías diciendo yo soy apóstol. No. Aparece Bernabé diciendo yo soy apóstol. Aparece Silvano y Timoteo alguna vez diciendo yo soy apóstol. No. Silas era profeta, lo dice Hechos 15 si no me equivoco, y San Pablo era evangelista, segunda de Timoteo 4:5. Entonces los apóstoles, considerados tales por los hombres, no son malos. Son predicadores que a veces tienen un ministerio muy bueno que Cristo les ha dado, pero es otro. Timoteo, ya te dije, era evangelista, Silas era un profeta, eso dice la Biblia. Son buenos, pero ellos tampoco anduvieron diciendo, ahora sí, ahora Saulo dijo que yo era apóstol. No, es que ellos respetaban lo que Cristo había establecido. Es momento de contarles el testimonio de un señor de apellido Mora Rodríguez, Mora Rodríguez, no me acuerdo bien. Ese señor cuenta la historia, tengo un libro de él acá, cuenta la historia que él fundó una iglesia en Pilón, Panamá, por ahí. Se llama esa iglesia Cristiana Evangelista. Tengo un amigo muy bueno con ellos, que me cuenta cosas y me manda hasta videos a veces. Muy buena gente. Me cuentan que el señor Mora, todos los hermanos le decían apóstol, o bueno, la mayoría. Y él siempre decía, no me digan apóstol, yo no soy un apóstol, yo predico la palabra del Señor. Por eso te digo, estos que llaman apóstoles los hombres, no son malos, tienen su ministerio y nunca se creen apóstoles, aunque los llamen. Ahora sí, voy a ver si puedo terminar, porque es que la que sigue es muy larga. Bueno, voy a intentar leer menos. En cuarto lugar, mis amigos, esperando que se haya entendido, porque yo hasta tartamudo soy, hablaremos de los apóstoles de Satanás. No me asuste, meceno. No, la idea no es asustar a nadie. Yo lo leí en la Biblia y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Que la Biblia habla de apóstoles de Satanás. Sí, la mía sí. La de ustedes también. Si quieren anotarlo, está en 2 Corintios
una referencia nada más. 11, 13 al 15, ese tengo que leerlo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, usan disfraz, acuérdense, acuérdense de ese detalle. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, señoras, sí, señores, hay apóstoles de Satanás. Y así como el apóstol singular llamado Jesucristo, y como los 12 apóstoles, y como los apóstoles que los mismos hermanos creen que son, tienen características. Los apóstoles de Satanás también las tienen. Los apóstoles de Satanás también tienen sus características. Para comenzar viendo eso, recordemos, tratando de leer poco, que si son apóstoles de Satanás, su maestro es Satanás. ¿Y quién es ese, según el documento que tengo en la mesa? El que tentó a Cristo en el desierto y le dijo así, mirá, le dice, todos los reinos del mundo que hay, se fija, qué belleza, qué riquezas, qué edificios, qué puertos, qué barcos, bueno, los reinos de aquel tiempo, ¿verdad? Y le dice Satanás a Cristo, ponle cuidado a las características del que envía a estos otros apóstoles. Todo esto te daré si postrado me adorares. Casi nada quería. Quería que Cristo lo adorara, que se postrara ante él y lo adorara. Señoras y señores, los apóstoles de Satanás se conocen porque no son opositores a Cristo. Ojo con eso. No, ellos no vienen a pelear con Cristo. Vienen a quitarle el lugar. Ellos. ¿Se acuerdan que leímos que se disfrazan? En el 2 Corintios 12, creo que 14, leímos que se disfrazan. Que se disfrazan, sí, claro. Si se disfrazan son los mismos que dijo Cristo cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja. Son los mismos. Sí, mis amigos, oiga bien esto que les va a gustar. Esto les va a encantar. Qué bonito entenderlo. Es que ellos le quieren quitar el lugar a Cristo. Cristo es profeta. Ellos también. Cristo es el dueño de la iglesia. Ellos también. Cristo es todo. Ellos tienen varias facetas. Hemos visto algunos que primero son evangelistas, después son pastores y por último, apóstoles. Van cambiando de disfraz, pero son los mismos disfrazados. Pero ¿cómo es que dice el texto que ya se me perdió? No, aquí lo tengo, no, hombre. ¿Cómo se me va a perder? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan. Ni sigo leyendo porque ustedes lo van a leer en su casa muchas veces. Se disfrazan, sí, soy pastor,
soy evangelista, soy profeta, soy apóstol, soy el mismo Cristo. Dice Cristo que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Como diría mi abuela, María Santísima, qué susto, qué susto. Bueno, pero vamos adentrándonos cómo reconocerlos. Bueno, ya hemos visto algunas cositas, pero un poquito más. Según Apocalipsis 2:2, pero no un amigo que tengo yo por ahí. Perdón. Según Apocalipsis 2:2, dice, fíjense que no me acuerdo, yo lo tenía de memoria, pero me acaba de traicionar la mente. Ah, sí. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuál es la primera mentira de los apóstoles de Satanás? Acuérdense, Cristo sí es apóstol, lo puso Dios. Los 12 los puso Él. Y los otros, aunque la gente los llame apóstoles, son gente humilde, tienen su ministerio, no joden a nadie, no molestan a nadie, perdón la palabra, que no es muy bonita. No molestan a nadie, no le hacen daño a nadie. Pero los de Satanás, la primera mentira que pegan es: Cristo me habló, Cristo me mandó, tembló donde yo estaba. Yo creo que si hubiese habido un palo de aguacate con los aguacates sazones, iba a decir, se cayeron todos los aguacates. Me cayó uno en la cabeza cuando tembló y Cristo me habló. Mentirosos. Pero repasemos el texto. Has probado a los que se dicen. Ah, caray. A los 12 no es que se dijeron. No. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Ellos no fueron. Fue Cristo. Y a Pablo lo llama personalmente Cristo. Ya leímos en el 26 de Hechos, 26:18, para qué lo mandó. Y hay muchos textos que lo dicen. ¿Cómo fue que le dijo? No, estos se dicen ser apóstoles. Primera mentira. Segundo, no tienen los frutos del Espíritu Santo. No tienen los frutos del Espíritu Santo. Los apóstoles de Satanás no tienen los frutos del Espíritu Santo. Voy a leerlos una carrerita. Gálatas 5:22, corriendito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué es bondad? Calidad de bueno. Con solo ver que ellos tienen grandes mansiones y hay gente en casitas de cartón de su iglesia, se da uno cuenta que no tienen los frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre, póngale cuidado, mis amigos. Templanza, dominio propio es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. No tienen. Por eso Cristo dijo, Mateo 7, creo que del 14 en adelante, no sé si lo anoté. Bueno, ustedes conocen la Biblia. Al final dice, cuando habla de los profetas vestidos de oveja, por sus frutos los conoceréis. Así es Mateo 7 del 15 al 20. Ya dijimos que no hay testigos de su llamamiento. Y su religión es un emporio de fanatismo. La iglesia de los apóstoles de Satanás, no hay solo uno en la tierra, mis amigos, porque ellos no tienen número. Los de Cristo fueron 12, pero los de Satanás no tienen número. No crean, no estén pensando solo en uno.
porque nos enredamos. Los apóstoles de Satanás se reconocen porque su congregación es un emporio de fanatismo. Solo con ellos hay salvación. Y ya citamos que toman el lugar de Cristo. Pero vamos a leer cuál es el lugar de Cristo que toman. Son mediadores. Si me equivoco, corríjanme, muchachos. Son dueños de la iglesia. Son los señores de la iglesia. Son los padres de la iglesia. Ojo, que Cristo nunca se puso como padre de la iglesia. Ojo, ahí se ponen como el padre, como el creador. No, le dijo a las hermanas cuando él resucitó, vaya y dígale a los hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues estos son los padres de la iglesia, y cuando les conviene para darse todos los lujos con las mansiones que tienen, son reyes, como los antiguos. Son la cabeza de la iglesia y son la fuente de la vida eterna. Ellos, ponle cuidado, hasta perdonan pecados. Sí, perdonan pecados. Y hay un lado por ahí que usted va y se consigue a uno que anda en agua de mujer, usted se arrodilla, le cuenta lo que usted hizo y lo perdona. Son ministros de Satanás. Aquí viene otra característica que da miedo. Si los abandonas, te conviertes en su peor enemigo. Y les voy a decir por qué. Porque el fanatismo así es. Creo que un día de estos les contaba, yo por mi ignorancia, me metí la vez pasada cuando estaba escribiendo un libro por ahí y había que hablar del fanatismo. Entonces me metí a investigar cómo actúa el fanático. El fanático, perdón, solo él tiene la razón. El fanático, solo él sabe la verdad. Y si ese fanatismo es religioso, porque hay fanatismos en todo campo, si ese fanatismo es religioso, él tiene todo el derecho de regañarte a ti, de exhortarte, pero tú no puedes hablar nada, porque él lo sabe todo, usted es un tonto. Y si usted no le hace caso a él, se condena, porque solamente allí hay salvación. Y si usted los abandona, te calumnian, sí, ustedes lo saben muy bien, se burlan de ti, le echan maldiciones, le echan maldiciones. Y si algo malo te pasa, dicen que fue castigo de Dios. Dios mío, me falta un montón. Cuando hablamos de la fama, ellos se la echan ellos mismos. No leemos un texto donde diga que los apóstoles de Cristo fueron famosos. No leemos un texto donde diga que los apóstoles de Cristo fueron famosos. Ni uno. Y yo conté 10, donde en 4 escritos dice que Jesucristo era famoso. Él sí. Sí, claro. Y los apóstoles de Cristo le daban la fama a Cristo. Oí yo a un joven, no lo oí directamente, lo oí en diferido, decirle a su padre que si alguien está en contra del apóstol, ponle cuidado lo que es el fanatismo, Dios usará hombres para quitar a ese alguien de en medio. Porque para ellos, para los apóstoles del mal,
la vida de las personas no vale nada. Les voy a poner dos ejemplos. 1978, Guyana, Jim Jones, un señor que viajó de Estados Unidos y se afincó ahí en una montaña con un poco de gente. Ese hombre cometía de los peores abusos con la congregación. Dice la historia que comiendo solo arroz y sopitas, los hacía trabajar 12 horas al día. Y cuando llegó un senador, si no me equivoco, de Estados Unidos a investigar todo, cuando ese hombre se dio cuenta que lo habían descubierto, mandó a matar al senador y a sus acompañantes y envenenó a toda la iglesia con cianuro, contando niños. Casi 1000 personas murieron. La vida de las personas para un ministro de Satanás no vale nada. Davis Koresh, no recuerdo la fecha ahorita y no la traje anotada, se atrincheró ahí en Texas, Waco, Texas, y a los 51 días que estaba rodeado por las autoridades, él decía que era el rey David en persona. Estaba muy loco, ¿verdad? Pero como se disfrazan de una manera y de otra, no es de extrañar. Cogió fuego el templo o casa donde estaban y se murieron 300 y tantas personas. La vida de las personas para estos ministros del adversario no valen nada. Las riquezas. Hay una ciudad dentro de un país cuyo nombre me reservo, que es el país más pequeño del mundo. Bueno, eso creo yo. Y está rebosando en riquezas. Rebosando en riquezas. Y es una ciudad que rige a su religión en todo el mundo. ¿A quién se le ha ocurrido que la iglesia del Señor tenga una ciudad? A los falsos apóstoles se les ocurre hacer ciudades. En Ezequiel 34, del 1 al 4, habla de los pastores que se comen las ovejas en vez de cuidarlas. Pero en Mateo 20, 28, sale Jesucristo hablando y diciendo: el Hijo del Hombre no viene a ser servido, sino a servir. Pero estos buscan las riquezas y la fama. Voy a leer el Proverbio 28:20, que por algo lo anoté, pero por algo se me olvidó ponerle encabezamiento. Y dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Pues estos hombres lo primero que hacen es amasar grandes fortunas, y entre más tienen, más quieren, decía mi abuelita. Pero el texto bíblico lo dice de la siguiente manera. En boca de mi abuelita era: entre más tienen, más quieren. En el texto bíblico es Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Entre más tienen, más buscan. Que aviones, que edificios, que mansiones, que grandes tierras, no importa.
los miembros tienen que estar llevándole el diezmo, que nunca lo hizo la iglesia primitiva. Los ponen a hacer ventas callejeras, a trabajar gratis. Tienen ventas de bienes raíces. Y mientras el miembro está haciendo tamales y donas y tapando frijoles para enriquecer al jefe, ellos se dan todos los lujos habidos y por haber en sus mansiones, en sus aviones, con sus colecciones de carros. Y en cada iglesia más grande tienen una casa especial para ellos, que muchas veces cuando visitan ni siquiera entran por la puerta, se van al mejor hotel. Y los hermanos que trabajaron arduamente, llorando, con mucho amor y cariño, eso me duele en el alma, pero es verdad, se quedan frustrados de que no se visitó el lugarcito que ellos hicieron. Eso duele, lo digo con mucho dolor, pero esas injusticias no las cometían los apóstoles de Cristo. Pero estos comen en vajillas de oro. Leo Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra algo para que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Jesucristo tenía un tesorero llamado Judas y a veces repartía también a los pobres. Pero estos apóstoles, no de los hombres y menos de Cristo, estos no reparten nada. Entre más tienen, la fama toda se la llevan ellos. Sin embargo, los verdaderos, 2 Corintios 4:7, los verdaderos eran totalmente diferentes. No les interesaba la fama, no les interesaba el buen nombre personal. Por tanto, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los verdaderos. Y los del enemigo son vasos de oro. Ellos comen en vajillas de oro. Buscan la fama y los títulos honoríficos de los hombres. Tienen su equipo de propaganda, otra característica, para inflar los hechos. Los verdaderos, dice en Mateo 6, del 1 al 4, que tenían que hacer las obras buenas en secreto. Pues estos otros, cuando hacen alguna obra buena, ojo, no ellos mandan a la congregación que la haga, pero ya la tienen domada, doctrinada y amoldada, amaestrada. La misma congregación dice, fue el ministro que mandó esto. Él no movió ni un dedo, tal vez la boca para anunciarlo. Pero los verdaderos hacían las cosas en secreto, para que Dios que ve en secreto, Mateo, ya di el texto 6 del 1 al 4, que Dios que ve en secreto lo recompensara en público. A ese equipo de propaganda se vale de la radio, de la televisión, Facebook, WhatsApp, TikTok, Messenger, YouTube, etcétera. Y son tan atrevidos como el mismo que tentó a Cristo en el desierto. Sí, señores, Mateo 7 del 21 al 23, dicen que en el día final
se atreverán, mis amigos. Esto da miedo decirlo, pero como la Biblia lo dice, yo te lo cito. Dice que se atreverán a decirle a Cristo, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Dónde está la herencia de nosotros? Oiga, no cabe duda que aprendieron de Satanás. Esto te daré si postrado me adorares. Querrán al futuro engañar a Cristo. Y Cristo les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. No, mentiras, no hayan hecho ningún milagro. Cristo no se dejará engañar. Termino diciendo, voy a ver si termino aquí porque les quité mucho tiempo, que el propósito de esta conversación es abrir los ojos para que cada día estemos más despiertos, como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya seamos maduros y sepamos distinguirlos, porque leímos en 2 de Corintios 11, del 13 al 15, que se disfrazan, parecen angelitos. Pero acuérdense o acordémonos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay manera de probar si alguien es o no es apóstol. Termino leyéndoles 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Esos instrumentos del mal tienen esclavos incondicionales que dan su vida por ellos. Una vez les conté que un familiar mío, dijo, yo por el apóstol, me lo contó otra, yo no lo oí. Yo por el apóstol, y dice que se lo repitió, hago todo lo que sea necesario. Así los tienen, esclavos de los hombres. Espero que sirva de algo, mis amigos. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, tal vez ahí nuestra amiga Libertad nos ayuda. Muchas gracias. Saludos amigos, gracias por venir. No veo aquí una pregunta, pero sí veo sugerencias de algunos que dicen que se debe poner los textos en la descripción del video. Entonces, más tarde estaremos trabajando en eso. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla, o si desean entrar, por favor, avísenos para poner el link. Vamos a unos 2 o 3 minutos. Mientras tanto, pues saludo a Diagnostic Speaks, a Panda, José Maldonado, también estaba Jess, Pancho Villa, Carlos Saiza, Apocalipsis, David de la Luz, muchísimas gracias por su visita, siempre contribuyendo en esta causa. Muchas gracias. También a Israel Leiva Varela, una persona muy valiosa en esta causa. Muchas gracias. También vi por ahí a Alfa Omeguista. Saludos, Pancho Villa, Erika Torres. Ninguna religión, solo Jesucristo. Panda. A ver, ya tendremos alguna pregunta.
No tenemos pregunta. Vamos a dar otro minutico mientras tanto. A ver qué pasa. Seguimos saludando aquí a nuestros amigos que muy cordialmente se dieron cita para escuchar a, bueno, el ministro o exministro Mario Messén, que para mí es una eminencia en mi concepto. Realmente domina los temas y es un honor tenerlo aquí con nosotros porque aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Y yo pues concuerdo mucho con él en lo de los 12 apóstoles de Jesucristo. Solamente hay 12 y las pues tiene 12 cimientos, y en los cimientos pues tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces no sabemos qué van a hacer los falsos apóstoles, a dónde ellos van a poner sus nombres, si es que van a poner otras columnas o van a hacer un segundo piso para poner sus nombres ahí, porque hasta el momento pues no tienen dónde poner sus nombres. Así es. Sí, bueno, no veo aquí ninguna pregunta. Les agradecemos a todos por venir. Entonces, por favor, señor Messén, si desea despedirse, y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amiga Libertad. Claro que sí. Bueno, solamente pues agradecerle, bueno, caray, tanta habladera, tanto rato, aburre a cualquiera. Y pues que tengan la paciencia de oírlo a uno y todo, ya es un montón. Y claro, esperando que una palabra, dos o tres sirvan, porque, caray, qué bonito, ¿verdad? No dejarse engañar. Y qué bonito cooperar con algunos para que no nos engañen. A mí me gustaría ser en realidad una eminencia, sí, me encantaría. No, ya se sabe que doña Libertad lo dice por animarme, bueno, para motivarme, pero sí me gustaría ser una persona muy instruida, porque podría ayudar a más. Les agradezco mucho y en 8 días probablemente nos vemos, y cuando yo domine toda esta cuestión, porque la tecnología me come, y cuando tenga más equipo también, va a ser un poquito más seguido. Y muchísimas gracias, y bueno, de mi parte, feliz descanso. Buenas noches.